Para mí es un honor y un placer estar esta noche aquí. Un poco difícil hablar después de ver un documental tan bellísimo y tan completo como el que acabamos de ver, pero que define muy bien lo que de alguna manera están haciendo ustedes con sus reivindicaciones y está liderando con tanta fuerza como éxito la plataforma Salva tu Tierra contra el macrovertedero. Yo esta tarde cuando llegaba me quedé con Isabel, los demás miembros de la plataforma que estaban esperándome con idea de ir a dar una vuelta por las dehesas y disfrutar del entorno. Es que no hace falta más que asomarse a esa atalaya, la que tuvimos a primera hora de la tarde, o dar un paseo por la dehesa que hay tan cerca de donde estaba previsto ubicar el macrovertedero para simplemente tapar todas las bocas críticas que pueda haber y para quitarle de la cabeza a cualquiera que se le ocurra poner semejante barbaridad como un macrovertedero de residuos industriales tóxicos y peligrosos en medio de ese mar de encinas, de ese auténtico océano de encinas y alcornoques. Yo he hecho una foto panorámica desde la atalaya y la he publicado en las redes sociales, simplemente de esas, de Salvatierra de los Barros, un auténtico mar de encinas y alcornoques. ¿A quién demonios se le habrá ocurrido poner un macrovertedero aquí? Poco más hay que decir. La gente está respondiendo. Les he leído a los amigos y a las amigas de la plataforma lo que iba respondiendo la gente esta tarde en Twitter y en Facebook, y en las redes sociales, en LinkedIn también lo he puesto, que es lo que responde cualquier persona que tiene dos dedos de frente, sentido común y un poquito de respeto por el medio rural y por el entorno en el que tanta gente aún, a pesar de que ya vamos quedando menos, vivimos y sobrevivimos a pesar de las dificultades. Lo que realmente está ocurriendo, y ha ocurrido en Salvatierra y va a seguir ocurriendo, hace muy bien la plataforma y ustedes en mantener la movilización y la alerta, porque nada hay que desincentive más a quien pretenda volver a la carga con un proyecto como el que intentaron imponer hace ahora unos meses, todavía no hace un año, ¿verdad? Que los 6 meses que lo plantearon. Yo estuve desde el principio en la pelea. Bien es verdad que en las redes sociales a mí un seguidor me pasó un pantallazo del célebre anuncio en el Diario Oficial de Extremadura por el que se sometía a información pública. Había que leerlo todo entero hasta el final y después irse al Diario Oficial de Extremadura para saber qué demonios estaban sometiendo a información pública, si lo estaban sometiendo de verdad a información pública y qué capacidad de respuesta teníamos los ciudadanos que pudiéramos estar en contra de eso. Me alarmé, yo me metí en el DOE, saqué el DOE completo y publiqué el pantallazo más la información del DOE y a partir de ahí pues compartí muchísimo. Fue una forma para mí muy satisfactoria de poder colaborar desde fuera con la gran movilización que ustedes protagonizaron de manera tan ejemplar, ¿no? El día que constituyeron la plataforma, yo venía de Sevilla, subiendo por la A66 a Cáceres, que es la ciudad donde vivo. Es verdad que a las afueras y todavía en un sitio que se puede considerar medio rural, aunque esté tan próximo a un medio urbano afortunadamente pequeño y todavía sostenible como es la ciudad de Cáceres. Cuando venía pasando por Zafra estuve a punto de entrar a Salvatierra porque creo que habían hecho la convocatoria para las 8 de la tarde o así, pues serían las 7:30, digo, me da tiempo a llegar, pero luego me pregunto, y ¿qué hago yo aquí? Y además la gente que está defendiendo algo tan suyo como sus dehesas y protestando por un macrovertedero, y dice, tío, ¿quién es? ¿A qué viene aquí? En fin, dudé y al final decidí no venir porque nadie considerara que podía ser un acto de oportunismo por mi parte, que pudiéramos aprovechar o que pudiera entenderse que se aprovechaba para otras batallas en las que otros estamos inmersos. La defensa de Monfragüe, las dehesas del entorno de Monfragüe, el río Tajo que lo está sacando Iberdrola, la lucha contra toda esa gama de macroempresas que solo saben vendernos macroproyectos, que muchas veces tienen muy poco de proyectos de verdad y de creación de riqueza de verdad, y lo que están haciendo es contribuir a despoblar cada vez más el medio rural en el que vivimos.
hay una auténtica dictadura, lo decía el otro día en Asturias, donde estuve convocado por los medios de comunicación de allí, alguna asociación y colectivo, para hablar del problema de los incendios forestales en Asturias. 2 semanas aproximadamente, lo verían ustedes en los medios de comunicación, hubo una auténtica ola de incendios que algunos atribuyeron a una supuesta banda terrorista que iba por ahí pegándole fuego al monte y que llegó a quemar cerca de 38 o 40.000 hectáreas en solo 2 semanas, ¿no? De una manera un tanto virulenta y además en una época del año en la que todavía no suele ser habitual que haya incendios de esa naturaleza, aunque en el norte, en esa zona del Cantábrico, sí son más habituales que aquí. Allí no hay incendios en verano o hay muchos menos incendios en verano, pero puede haber incendios perfectamente en el otoño, incluso en el invierno, si es seco, y en la primavera. Y le decía a la gente que el gran problema que estamos sufriendo en el medio rural español, particularmente en el extremeño, pero no solo, ocurre en Castilla y León, ocurre en la parte, digamos, interior de Asturias, en la parte interior de Galicia, en Castilla-La Mancha y en la parte, digamos, interior también, fuera de las ciudades de Andalucía y sobre todo en Aragón. Es una auténtica dictadura de lo urbano sobre lo rural. La gente que vive en la ciudad y que tiene además una concepción urbanita, no le pasa a todo el mundo, pero a muchos les pasa, de la vida y de las relaciones humanas y de cómo tiene que ser todo lo que hay en el entorno, esa imposición o esa concepción intentan imponérnosla a la gente que aún vivimos en el medio rural. Digo que es una dictadura porque no entienden otra forma de relacionarse con el medio rural y con nosotros. Es el típico amante de la foto fija del fin de semana, algo parecido he hecho yo hoy, pero yo sé lo que hago, de la foto del fin de semana que se guarda y se la lleva y dice, qué paisaje más hermoso, esto hay que conservarlo tal y como está, como si fuera un cuadro de Velázquez, como si fuera un jarrón chino, o como si fuera una escultura de Michelangelo Buonarroti, que es lo que se puede conservar. La naturaleza, y entre ellas la dehesa, es un entorno vivo, con seres vivos, vegetales y animales, como nosotros, que nacen, crecen, se reproducen y mueren. Por tanto, lo que hay que hacer es garantizar su supervivencia, por eso me ha gustado mucho el título del documental, a base de actuar sobre ella. En España no hay ni un solo espacio, ni uno, ni Doñana, ni Monfragüe, ni Picos de Europa, ni la Caldera de Tarburiente, ni Timanfaya, ni Ordesa y Monteperdido, ni las Tablas de Daimiel, ni Cabrera. No hay ni un solo espacio natural, por muy parque nacional que sea, que haya pervivido intocado, como ellos dicen, por los humanos a través de los siglos. Todos los espacios naturales, estén protegidos o no, se deben a la modelación urbana, a la modelación humana, a la capacidad que hemos tenido los humanos de poder transformarlos y adaptarlos a nuestras necesidades. ¿Quiere eso decir que la naturaleza está a nuestro servicio? No. ¿Quiere esto decir que la naturaleza es la consecuencia de la interacción de todos los seres vivos que habitan en ella, animales y vegetales, y entre ellos los humanos, que llevamos aquí desde la noche de los tiempos modelando estas magníficas dehesas que son, por ejemplo, consecuencia del uso del fuego? Eso que ahora está tan proscrito. Cuando hay un incendio, yo toda media vida trabajando en la lucha contra los incendios forestales, sobre todo contra los grandes incendios forestales. Y me gusta aprovechar para desmitificar algunas ideas que hay al respecto de ello. Es decir, sin agua no habría vida. El agua es imprescindible para vivir, para todos los seres vivos, animales y vegetales. Sin agua no hay vida. El agua es, por tanto, buena. Pero claro, cuando cae una tromba de agua de 250 litros por metro cuadrado en una sola hora, no hay fuerza humana, ni animal, ni vegetal, ni de la naturaleza que lo aguante. Arrolla con todo lo que se encuentra por delante y se lleva edificios, bienes de personas y también vidas humanas. Como hace muchos años, aunque ya hace bastante, finales de los 90, antes de que entrara el siglo en el que estamos, yo aún estaba
yo aún estaba en la política, la enorme riada del Rivilla y el Calamón en Badajoz mató a 23 personas y se llevó un barrio entero de la ciudad más poblada de Extremadura. No era un pueblo perdido en medio de la montaña y en medio del campo. La ciudad más poblada de Extremadura se llevó un barrio entero y mató a 23 personas. ¿El agua es mala? No, sin ella no podríamos vivir. Ahora, cuando caen 250 litros por metro cuadrado en una hora, es una catástrofe ambiental. ¿El fuego es malo? Sin el fuego no estaríamos aquí. Seríamos todavía unos hombres y mujeres de las cavernas que andaríamos por ahí, por el campo, con taparrabos en invierno y sin taparrabos en verano, persiguiendo animales salvajes con lanzas de punta de piedra afiladas con otras piedras, intentando obtener algo de carne que llevar a la cueva donde viviría nuestra familia para intentar dar de comer a nuestra numerosísima prole. Tendríamos una esperanza de vida de 18 o 20 años y eso sí, muchísima descendencia, porque a ver cómo pasamos las noches del invierno frías sin fuego, ¿no? En el interior de una cueva y con esas humedades que debería haber. Bueno, el fuego estaba aquí, en el planeta Tierra, mucho antes de que llegáramos los humanos. Es el mecanismo de autorregulación que tiene la naturaleza para evitar que el crecimiento de la vegetación colapse, porque como decía al principio de mi intervención, la vegetación, como nosotros mismos, como el resto de los seres vivos, nacen, crecen, se reproducen y mueren, es decir, crece todos los años. En esta tierra, en esta parte de España, a una velocidad o a un nivel de producción de entre 2 y 4 toneladas de vegetación nueva cada año por hectárea. Es decir, cuando nos alarmamos del riesgo de incendio que tienen nuestros montes, también nuestras dehesas, aunque ahora hablaré por qué nuestras dehesas no corren peligro por los incendios si están bien cuidadas y nuestros montes sí, pues fundamentalmente porque la carga de combustible que almacenan es lo que hace que los incendios se sitúen fuera de capacidad de extinción. Y eso es lo que tiene que hacernos reflexionar. Sin fuego, sin el dominio del fuego, nosotros seguiríamos todavía viviendo en las cavernas. Es el dominio del fuego el que nos permitió evolucionar, avanzar, crear espacios abiertos en la naturaleza para que pastoreara el ganado, que eran animales salvajes que habíamos capturado de crías pequeñitas y domesticados para convertirlos en animales de producción, en principio para carne, después cuando aprendimos que también podíamos obtener la leche también para leche. En definitiva, empezamos a hacernos sedentarios y empezamos a tener una actividad propia de la civilización que hoy conocemos con los avances que hemos podido llegar a experimentar. Gracias al fuego. Por tanto, el fuego no es malo. El fuego es nuestro amigo. El uso del fuego, el dominio del fuego, nos permitió ser civilización, avanzar, prosperar y vivir hoy en un mundo muchísimas veces mejor que el que había cuando nuestros antepasados andaban en taparrabos detrás de algún bicho que pudieran cazar para poder alimentar a su prole. Los incendios desproporcionados, como el agua, cuando caen 250 litros por metro cuadrado en una hora, cuando hay mucho combustible vegetal, cuando no se hace gestión forestal, cuando se abandona el monte, cuando se olvida de que el monte necesita interacción humana, cuando se cree, como muchos creen desde el entorno urbano y sobre todo desde la concepción urbanita de la vida y de la sociedad, que el monte es para no tocarlo, porque lo que quieren es conservarlo como si fuera una estatua de Buonarroti o un cuadro de Velázquez o un jarrón chino, como decía antes, y no es así, entonces es cuando ocurren las grandes catástrofes. Asturias lleva decenas de años sin que haya gestión forestal, sin que permitan a la gente que vive en el campo hacer actividades de reducción de la vegetación para mantener activas sus zonas de cultivo y sobre todo sus zonas de pastoreo. El monte viejo no lo come el ganado. Los ganados y los animales salvajes, la ganadería, los animales salvajes, no comen palitroques secos, ni monte reviejo, comen brotes tiernos del matorral. Y para que haya brotes tiernos del matorral, el espacio forestal, el bosque tiene que estar abierto, para que entre el sol y para que haya crecimiento de la vegetación del sotobosque que produzca brotes tiernos que son absoluta golosina para el ganado, también para la fauna silvestre. Son como las chuches para los niños, bueno, y para los no tan niños, que a todos nos gustan, ¿no? Entonces, realmente el abandono de esa actividad lo que hace es que el monte se llene de vegetación, se convierta en un espacio cerrado
en el que no entra el sol y en el que la vegetación que nació anteriormente se seca y se acumula, y se seca y se acumula y se acumula, llegando a almacenar tal cantidad de biomasa, que es energía, que cuando arde, pues se pone en unas condiciones en las que es imposible controlarlo. Un ejemplo resistente al fuego, modelado por el fuego, son nuestras dehesas. Tenemos 1.400.000, 1.300.000 y pico mil, decía Isabel antes y tiene razón, de ese orden, 1.300.000 y pico mil hectáreas de dehesa en nuestra región, Extremadura. De 2,8 millones de hectáreas de superficie forestal. Somos la región de España y de Europa también, incluido Portugal, de mayor superficie forestal en proporción a la superficie que tiene nuestra región. El 70% de nuestro territorio es forestal. Pues bien, el 50% de ese 70%, la mitad exactamente, son dehesas modeladas hace muchos años porque ocupaban espacios, aún no siendo ricos desde el punto de vista de su capacidad productiva, lo eran mucho más que las zonas que ocupan los bosques densos, las zonas de montaña, de sierra, donde está Monfragüe, con manchas muy espesas de caza y con muy poca capacidad de regeneración y de recuperación del suelo. Por eso también es importante actuar sobre ellas para evitar que se quemen, porque un incendio ahí producirá muchísimo más daño que una dehesa abierta, o en las zonas de la Sierra de Gata, de las Urbes y de las Villuercas, de Tudía, en fin, zonas que no dan la posibilidad, primero por la pendiente, segundo por el poco suelo que hay, para tener un bosque abierto. Pero eso no significa que dejemos que ese bosque se ciegue de manera definitiva, porque entonces va a venir un incendio y lo va a quemar. Hay quien dice, si no hubiera humanos, pirómanos los llaman, terroristas, incendiarios, los llamaban en Asturias y hace algunos años Feijóo en Galicia, ahora un socialista, hace unos años un popular. Da igual, los gobernantes siempre responden de la misma manera. Ellos nunca tienen la culpa de nada. Nunca. O es el cambio climático, Pedro Sánchez dice cuando habla de los incendios, o es una banda terrorista que se dedica a prender fuego en vísperas electorales para hacernos daño a los que podemos ganar. Y eso da igual que sea del PSOE o que sea del Partido Popular. Lo hace Barbón en Asturias, lo hizo hace 6 años, en 2017. Por cierto, le contesté por Twitter también, igual que a Barbón, el entonces presidente de la Junta de Galicia y aspirante a presidente del gobierno, Alberto Núñez Feijóo. Quiere decir esto que no tiene nada que ver con la ideología, con ser de derecha, de izquierda o medio pensionista. Simplemente es un gobernante que cree que nunca se equivoca, que está convencido de que él es el centro del mundo y el ombligo del mundo, y que los males que ocurren son siempre culpa de otros. Y siempre ocurren males. Siempre hay otro a quien echar la culpa. Es también, forma parte también de la cultura cristiana, no digo católica, nosotros somos mayoritariamente católicos en España, de la cultura cristiana de esta parte del mundo, ¿no? Dios es bondadoso y generoso y perdona los errores y los pecados que podamos cometer, pero nosotros necesitamos tener a un demonio enfrente a quien echarle la culpa de lo malo que ocurre, porque ocurren cosas malas. Pero Dios no va a tener la culpa de lo malo, ¿no? Es bondadoso y es generoso con nosotros. Por tanto, tiene que haber un diablo al que echarle la culpa. Bueno, pues ese será el que prende fuego en el monte o el que hace cualquier otra historia. El tipo, al principio, al que se le ocurrió denunciar de una manera tan estruendosa y con tanto éxito que en Salvatierra de los Barros querían poner un macrovertedero, y a lo mejor pocos días o pocas semanas después, ese mismo responsable, ya en lugar de echarle la culpa al que dio la voz de alarma y movilizó o contribuyó a movilizar el pueblo, pues le echa la culpa al promotor. Que sepamos si vino de la mano de alguien. Nadie viene a comprar tierras que valen mucho dinero sin saber si su proyecto va a ver la luz, ¿no? Teniendo en cuenta los tiempos modernos en los que vivimos. Por tanto, nadie viene a ciegas, como no viene a ciegas Iberdrola a hacer un parque fotovoltaico, como no viene a ciegas los del hidrógeno, como no viene a ciegas la empresa de la mina de Cáceres o la de Cañaveral. Habiendo hablado, oye, tenemos este proyecto, habría estas posibilidades, si nos ayudáis a tramitarlo, pues lo podemos hacer. Casualidades de la vida.
cualquier proyecto de esto, la planta de biomasa, que el otro día es una de las cosas que impulsé yo desde el sector exterior con la Junta y con un grupo de empresas, precisamente para consumir vegetación y evitar que haya grandes incendios sin que salga caro tener que reducir ese combustible solo con gasto público, porque sería inviable. Fuimos también a poner la primera piedra, esa sí existí yo, y la puesta en marcha de las obras. Esas cosas a los políticos les gustan. ¿Por qué ese día que no vinieron a poner la primera piedra ni a presentar el proyecto a Salvatierra de los Barros con un macrovertedero? ¿Por qué ese día? ¿Por qué un proyecto que contaba a todas luces con el apoyo del gobierno regional claramente no fue presentado tan ostentosamente como se presentan otros proyectos, ¿no? Porque en la culpa está la penitencia. Sabían que no era bueno y que eso no lo podían vender y que además si ocurría probablemente se ocasionaría un conflicto social importante. No tan importante como el que ustedes han tenido la capacidad de demostrar. Ahí han sorprendido a todo el mundo. Yo he puesto ahora, mientras estaban hablando Isabel y estaban hablando los dos compañeros que tengo, Pablo, a mi derecha e izquierda, aprovechaba para poner una foto hemos puesto el cartel de no hay billetes en Salvatierra de los Barros, lleno absoluto hasta la bandera, y además el ejemplo de un pueblo que si fuera seguido por el resto de la región, si todos los pueblos de Extremadura, una buena parte de los pueblos de Extremadura fuera así como son ustedes, no tendríamos la región que tenemos. No se prenderían los trenes ayer por la tarde saliendo de Madrid en Leganés y poniendo en peligro a la gente, ni habría venido nadie a inaugurar un AVE que no era tal, era un tren de tercera mano con vagones de cuarta, ni vendría nadie a tomarnos el pelo con tantas cosas como nos toman el pelo y tan poco caso como nos hacen, porque no nos respetan. No nos respetan porque no tenemos capacidad de movilizarnos. Porque hay una ley que dice que en Monfragüe no puede haber aprovechamientos hidroeléctricos, lo dice la ley de parques nacionales, que prohíbe los aprovechamientos hidroeléctricos en todos los parques nacionales, solamente lo hay en uno. Cuando hicieron la ley, los que hicieran esa ley, que por cierto no era ningún chavista ni ningún rojo sospechoso de nada, era 2014, gobernaba don Mariano Rajoy con mayoría absoluta, era el PP, que son bastante sensatos y bastante respetuosos con los intereses empresariales de España. Bien, pues hicieron una ley, la aprobaron, tenía mayoría absoluta, además les apoyó más gente que el propio Partido Popular, y acordaron prohibir los aprovechamientos hidroeléctricos en los parques nacionales porque son incompatibles, porque es que es una barbaridad estar gastando agua en cantidades industriales, miles de millones de litros cada semana, en época de sequía además, secando el río, que es la columna vertebral del principal espacio protegido que tenemos en nuestra región, Parque Nacional, para producir una electricidad que no necesitamos. Es que nosotros solo consumimos el 14% de la energía que produce la región. El 86% se va afuera. Y se da la circunstancia de que nosotros pagamos esa energía al mismo precio que la pagan en Madrid, en Barcelona, en Irún o en Bilbao, que es nuestra energía, la que producimos aquí. Oiga, si nosotros, los habitantes de Salvatierra y los extremeños, pagamos la energía al mismo precio que la pagan en Madrid, que no la produce o que produce muy poca, o que la pagan en Cataluña, que no la produce o que la produce muy poca, o en el País Vasco, nosotros estamos pagando transporte hasta allí y corriendo con las pérdidas de la red que pueden llegar incluso al 30%. Como el agua se sale de las tuberías, la energía se sale de la red de alta tensión. Hay derecho a esto. Y que encima en algunos sitios digan que somos unos pobres desgraciados, subvencionados, muertos de hambre. Dan sinvergüenza. ¿Y ustedes de qué viven? ¿De qué tienen ustedes la renta per cápita más alta del país? Si no fuera por nuestra energía. Que encima le pagamos nosotros el transporte hasta aquí, puesto que estamos pagando al mismo precio la luz que aquí. La luz que se produce aquí, como las manzanas, las peras, el cerdo ibérico, el jamón de bellota, las cerezas en el Valle de Jerte, las castañas en las Villuercas, aquí valen un 40%, un 50% menos que en Madrid, que en Barcelona o que en Bilbao. Y la luz también. Debería ser también, porque llevarla a nuestras casas
vale un 40% menos que llevarla a Madrid. ¿Por qué tenemos que pagar nosotros una infraestructura que no utilizamos? ¿Por qué las redes de transporte de energía son autovías que pagamos entre todos con nuestros impuestos y no son autopistas que paga quien la utiliza con el ticket correspondiente a la entrada y a la salida de la autovía? Pues bien, es hora de que reclamemos desde Extremadura que las autovías de transporte de energía dejen de serlo, se conviertan en autopistas y la pague quien la usa, no quien no la usa. Nosotros no la usamos, por tanto no tenemos por qué pagarla. Imagina lo que sería esta región con la energía, la enorme cantidad de energía que producimos. Somos los más productores de energía de España, lo que más energía sacamos de nuestras fronteras extremeñas al resto del país, con diferencia. ¿Imaginan lo que supondría tener el 40 o el 50% la energía más barata? Primero para nosotros, que pagaríamos la mitad en la factura de lo que estamos pagando, los que vivimos aquí. Pero ¿y las empresas? ¿Qué empresa que tiene en el gasto de energía su principal gasto de mantenimiento o gasto corriente, no se vendría a Extremadura simplemente porque ese gasto corriente se va a reducir a la mitad y va a ser mucho más competitiva? ¿Por qué no vienen las grandes empresas a Extremadura, salvo que vengan a especular, a la cultura del pelotazo, a poner macrocosas, ya sean macroplantas fotovoltaicas, macroembalses como los de Iberdrola, macrovertederos o macroleches, todo macro? Cuanto más grande, menos cuesta mantenerlo. Y más gente expulsa del territorio. No vienen empresas que produzcan, que tengan actividad industrial productiva de elementos que son necesarios para los ciudadanos, para la vida de los ciudadanos, porque eso implica, aunque les des muchas facilidades, que cada empresa grande tiene unas 200 o 300 referencias industriales que a su vez le producen terceras empresas, que por sí sola, incluso la empresa mayor de España, no tendría capacidad de traérselas aquí por una razón, porque esas otras empresas más pequeñas, las que producen esas referencias industriales, de cualquier tipo, si hablamos de un coche tiene 750 referencias industriales diferentes que producen otras empresas que no son ni la Renault, ni la Mercedes, ni la Volkswagen, ni la SEAT, ni ninguno de las marcas productoras de coches. No se vienen o no se van a sitios que no están súper polarizados industrialmente y con muchísima población alrededor, que son los trabajadores, la mano de obra, porque ninguna empresa tendría capacidad de traerse a todas las referencias industriales consigo, porque esas producen para otros, y más que para la que más produce. Eso nos hace no ser competitivos. Es la pescadilla que se muerde la cola. Cuando se toma esa decisión en España, a principios de la década de los 60 fundamentalmente, y se decide apostar desde la dictadura de Franco por determinados polos, que ahora son enormes polos industriales y urbanos en el país, fundamentalmente la zona de costa del Levante y el Cantábrico, el centro de la capital, un poco más, ¿no? Lo demás es todo territorio a despoblar, para poner las cosas que no podemos poner en otros sitios donde hay gente porque molesta, ¿no? A la gente que hay. Bien, a eso solo se puede contrarrestar con algo que es mucho más competitivo que eso, que es tener la energía un 50%, un 40 o 50% más barata, que es el precio real, el precio justo, el que cuesta producirla aquí. ¿Por qué tenemos que pagar nosotros la energía como la pagamos? Si nos sobra el 86% que exportamos y la estamos pagando a precio de gas, aún con la excepción ibérica. ¿Por qué? Porque Madrid necesita más energía y no hay suficiente con la que producen las nucleares, también tenemos una en Almaraz, las hidroeléctricas, las fotovoltaicas, las eólicas, no hay suficiente con la producción energética normal, y hay que quemar gas para producir electricidad, porque en algunas regiones como Madrid, como Cataluña, como Bilbao, no llega. Oiga, usted necesita más energía y hay que quemar gas para que usted la pueda utilizar. Páguela. ¿Por qué tengo que pagarla yo? Sí, solo consumo el 14% de la que produce la nuclear de Almaraz, los grandes embalses de la región, las fotovoltaicas y las eólicas que hay pocas, pero hay algunas. Eólicas me refiero, fotovoltaicas muchas. Es difícil ir por un territorio que no esté lleno de espejitos mágicos
que son una auténtica barbaridad, porque las energías renovables lo son porque se autosuceden a sí mismas, el sol sale todos los días y es energía que recibimos todos los días. El viento pues se mueve habitualmente, a veces para, pero siempre hay. El viento es una energía recurrente y por tanto renovable. El agua, con el agua pasa exactamente igual, con la biomasa lo mismo. Ya hemos dicho antes que uno de los defectos, entre comillas, que no ven los urbanitas del medio forestal, medio natural, es que son elementos vivos que nacen, crecen, se reproducen y mueren. Por tanto, también es renovable la energía de la biomasa. Ahora bien, ¿es sostenible? En esas dimensiones, macroplantas, de nada, no son sostenibles. Echan a perder una serie de valores tremendos. Madrid produce 205 gigavatios hora de energía al año, la Comunidad de Madrid, y consume 27.800 gigavatios hora al año. Es decir, prácticamente consume, no produce nada. Un generador allí en un rincón. Yo no voy a decir como dijo aquel diputado del bloque nacionalista galego, con más mala leche que acierto, que ustedes necesitan energía. Pongan los molinos en el Paseo de la Castellana. ¿Por qué los tengo yo que soportar en Galicia? Decía el tío, hombre, un poco exagerado lo del Paseo de la Castellana, ¿verdad? Madrid tiene Navacerrada, Cotos, Valdesquí, La Morcuera, un montón de montañas que llenar de aerogeneradores eólicos. Que es que son muy feos, que distorsionan el paisaje a los 3 millones de habitantes que viven en Madrid. O sea, que ustedes no sacrifican su paisaje y me piden a mí que sacrifique el mío. Nos piden a nosotros que sacrifiquemos el nuestro. Ya está bien la broma, ¿no? Tienen espacio desde Leganés hacia las orillas del Tajo, en Aranjuez, que todavía es de la Comunidad de Madrid, para poner decenas de miles de hectáreas de fotovoltaicas y de espejitos mágicos para producir electricidad para la ciudad de Madrid y para la Comunidad de Madrid. Además tienen todos los tejados, que anda que no hay tejados en Madrid, para llenarlos de placas fotovoltaicas y autoabastecerse, ¿verdad? Pues no. Mira que vale poco la tierra esa que hay al sur de Madrid. La montaña es bonita, la Cerrada es bonita, pero la tierra que hay al sur de Madrid, ¿se han fijado? Un auténtico desierto, como montones de tierra por allí, como si fueran basureros desordenados. Aprovechenlo para producir electricidad. Ya que no van, no, es que molesta esto, les molesta. Y ustedes viven, claro, les molesta porque nosotros somos tan tontos que nos lo tragamos y le producimos la electricidad para que ellos no les molesten las fábricas de esa luz. Pues muy bien, tenemos la electricidad, la industria también aquí. Y la forma de conseguirlo no es ordenándole a nadie que venga la industria aquí, sino dando el precio de la energía al coste que tiene realmente aquí. Y allí, el que tiene allí, y que lo paguen ellos, que será mucho más caro porque ya no lo pagaremos nosotros. Estamos pagándole, como digo, el transporte y las pérdidas de red a ellos hasta allí. Y ha llegado la hora de decir basta. ¿Ustedes ven a algún responsable político en esta región que hable de esto? Ni en el gobierno ni en la oposición. Yo me he hecho, hace 15 o 20 días, me he hecho accionista de Iberdrola, no porque tenga ningún afán de ganar dinero con las acciones de Iberdrola, porque tengo una batalla contra Iberdrola por lo que está haciendo en el Tajo y en Monfragüe y en la región, por el daño tremendo que nos está haciendo, y he descubierto que si compras unas acciones como están en bolsa, en el mercado continuo, no tienes que comprárselas a nadie. Tú le das una orden al banco y te compras las acciones que quieras. Paga 11 euros de acción, con una acción. Además puedes ir, eres accionista y puedes ir a la Junta General de Accionistas y decirle estas cosas que le estoy contando aquí y alguna más fuerte al señor Sánchez Galán y a los miembros del Consejo de Administración de Iberdrola. Y allí voy a estar, dentro de una semana estaré en Bilbao. Intentarán hacer lo posible porque no entre, porque el miedo que tienen no es que yo vaya a decir burradas, que no acostumbro a decir burradas. El miedo que tienen es que los accionistas internacionales, los 25 principales accionistas de Iberdrola, son todos fondos de inversión extranjeros. Árabes, americanos, ingleses, alemanes, franceses. Barbaridades de acciones, muy preocupados por la conservación de la naturaleza, por la gestión adecuada, por la sostenibilidad, que llaman ellos. Y claro, cuando yo le diga esto, oye, eso de Iberdrola, de por ti, por el planeta, por ti, ¿qué es por ti si nos estás quitando el agua? Nos vas a matar de sed este verano, que estamos en sequía, para producir una electricidad que no necesitamos y que además se pierde en la red.
porque la red no aguanta que de pronto le metas tal cantidad de energía que no hay demanda. La energía no se acumula, no se queda ahí. Entra y sale. Si no la aprovecha, se va, se cae, se pierde. Están secando los ríos para producir una energía que se pierde. Doble derroche, doble disparate. Estas cosas no les va a gustar que se lo digan. Y cuando le diga que el color verde de la sostenibilidad de Iberdrola es el verde putrefacto, maloliente y auténtica cloaca en la que han convertido el río Tajo a su paso por Monfragüe. Y se lo voy a decir con todas las letras. Y no les va a gustar. Sobre todo no les va a gustar porque un tipo por ahí del campo extremeño venga aquí a decirnos a nosotros que lo estamos haciendo mal, que están contribuyendo a echar a la gente que queda en nuestra tierra fuera de nuestra tierra y que además están deteriorando el medio ambiente, haciendo una práctica que no es sostenible y que por tanto no pueden vender sostenibilidad desde Iberdrola. Y eso a algunos accionistas les va a hacer reflexionar. Además voy a ser tan malévolo, no me gusta autoinsultarme, iba a decir una palabra más malsonante, que voy a hacer una propuesta que les va a escandalizar de verdad, porque a ver qué accionista se opone a ella. Muy sencilla, hay un debate recurrente, ¿por qué las eléctricas mandan tanto y por qué no hay político que se atreva a hacer un discurso como este que estoy diciendo yo aquí, cuando es claramente la solución de esta región? No otras historias, ni otras tonterías, ni otros futuros edenes que van a venir porque nos vamos a hacer no sé qué. No. La energía es nuestro futuro. Y la energía a precio de coste aquí. Y los de Madrid que la paguen a precio de coste allí. Y los de Barcelona allí, que está más lejos y les va a costar más cara. No les va a gustar que diga estas cosas porque a alguien igual de pronto pues no aprueba la gestión del señor Sánchez Galán y de los responsables del Consejo de Administración, pero sobre todo lo que les va a preocupar es que diga o proponga, hoy he ido al notario, por eso no he podido venir más temprano, como me hubiera gustado, pero en fin, hemos aprovechado el tiempo en el que hemos estado, lo único que hemos suspendido ha sido una comida que cada uno hemos comido en nuestra casa rápido y nos hemos venido para acá corriendo. He estado al notario a hacerle llegar un escrito que lo que propone es una modificación de los estatutos que prohíba lisa y llanamente que nadie que haya ocupado un cargo político del que haya dependido resoluciones legales, reglamentarias o administrativas en cuestiones energéticas pueda pertenecer al Consejo de Administración de Iberdrola. Y tampoco pueda estar en empresas que contratan con Iberdrola, porque ese truco del almendruco también me lo sé. Ahora mismo la ley dice que hay que estar 2 años, lo dice la ley, por tanto no pueden hacerlo las empresas. Los políticos ya saben que no suelen legislar contra sus intereses. Yo he sido político 20 años, sé de lo que hablo. Por tanto, la ley dice que no se puede, que hay que estar 2 años sin tener actividad privada relacionada con el trabajo que se ha tenido, la responsabilidad que se ha tenido políticamente, como ministro, como director general, como diputado, como lo que sea. El truco del almendruco es que le pagan una pensión durante ese tiempo, le pagan una asignación, una especie de asignación, de cesantía, una especie de paro que no es tal, para que puedan hacer cualquier actividad menos aquellas que guarden relación con lo que han sido asuntos de su competencia. Porque se entiende que, lógicamente, si tú has adoptado una decisión que favorece a Iberdrola te puede llevar al Consejo de Administración a 300.000 euros al año de sueldo. No es mal sueldo. Bastante mejor sueldo que el de ministro y que del presidente del gobierno. Por tanto, hombre, un poquito de por favor, ¿no? Pero además, el truco del almendruco es muy sencillo durante esos 2 años. Usted crea una sociedad, una consultora, le hago un contrato de asesoramiento estratégico y le pago los 300.000 euros al año por el contrato de asesoramiento estratégico, tan viejo como el comer, ¿no? Por tanto, eso también hay que prohibirlo. Y he tenido la santa paciencia de redactar con el máximo de coherencia posible esos aspectos para que realmente, lo voy a publicar mañana pasado cuando tenga la constancia, lo hemos mandado a un notario en Bilbao para que vaya a la Junta General, a la organización de la Junta General de Accionistas y le traslade, primero, que yo soy accionista, segundo, que yo quiero intervenir, he pedido la palabra, y tercero, que voy a presentar una enmienda, una modificación a los estatutos sociales que dice exactamente eso, para que no haya duda, para que no haya lugar a ningún tipo de no,
tenía que haberlo hecho así o asado, da igual. El notario sabrá cómo hay que hacerlo, vaya usted para allá y lo organice. La semana que viene, a lo largo de los primeros días de la semana, el lunes o el martes, tendré el acta notarial ya recibida por Iberdrola y lo publicaré en las redes sociales para que lo sepa todo el mundo. No estoy ocultando nada. Algunos me dicen, pero ¿por qué has dicho que vas a ir? Si te van a estar esperando y te van a tener una trampa. Digo, no, si la trampa ya saben bien quién soy yo, lo que digo yo, y están muy preocupados en cuanto que han visto que he comprado acciones, porque piensan, con buen criterio, que yo no he comprado acciones para nada que no sea para poder ir a la Junta General de Accionistas a intervenir y a decir lo que pienso. A los señores que tendría que haber un gobierno en esta región y tendría que haber una oposición en esta región, ambas cosas, que le dijera esas cosas que yo estoy diciendo aquí y que le voy a decir yo al señor Sánchez Galán en su cara, delante de sus accionistas y con su consejo de administración delante el próximo viernes en Bilbao. Eso es lo que es tener realmente un compromiso de luchar por algo a lo que se cree. Yo no soy el arcángel San Gabriel que me preocupe por todo y por todos. No, yo he empezado esta batalla defendiendo Monfragüe porque Monfragüe es el lugar donde nací. Es mi vida. Yo cuando abría la ventana de la casa, de la humilde casa de piedra en la que vivía con mis padres, Cabrero, como mi abuelo, mi bisabuelo y mi tatarabuelo, abría la ventana por la mañana al despertar, bien chiquinino, y desde que tengo uso de razón, lo primero que veía enfrente era el Salto del Gitano, que es, como todo el mundo sabe, los que conocen Monfragüe, el lugar más emblemático y más conocido del Parque Nacional de Monfragüe. Y pasé el río muchas veces en barco, un río que corría bravo, indomable, que lo encerraron en 5 grandes pilones para producir electricidad y que se llevó por delante las tierras más fértiles de la provincia de Cáceres, alrededor del Tajo, y que se llevó vidas y haciendas y que mató a casi 100 personas en un accidente, un crimen sin castigo, en el Salto de Torrejón, un accidente más grave, accidente laboral de la historia de España. Lo arreglaron con 20.000 pesetas en la época de indemnización a los familiares de los muertos. Nadie entró en la cárcel, a pesar de que el error era que habían puesto una compuerta, la que une los dos embalses de Torrejón Tajo con Torrejón Tietar, la pusieron al revés. Es decir, al llegar la presión del agua se reventó se llevó la compuerta que estaba al revés puesta por delante y murió, ya digo, oficialmente 65 personas, pero había mucha gente de esas que no está apuntada en ningún sitio. Prófugos de la justicia, gente que no estaba censada ni empadronada en ningún sitio, que iban allí a trabajar, le pagaban en metálico, y de esa gente murió también muchas, probablemente más de 100 personas, según dicen la gente. Y ese fue el último estertor, el último coletazo que dio el Tajo para defenderse de la agresión de Iberdrola. Ahora ese río embalsado sirve para que ellos produzcan electricidad, que no nos hace falta, y sirve además para cualquier cosa menos para almacenar agua para que nos sirva en épocas de sequía, que es en teoría para lo que deberían servir los embalses, ¿no? Guardar agua cuando sobra, para tenerla cuando hace falta, si no, ¿para qué hacemos los envases? Y algunos que dicen, oiga, que corra el agua. No estoy en contra yo de eso, que corra el agua, pero que corra el agua. La que embalsamos, la utilizamos, ¿no? Bien, pues digo todo esto porque es realmente el epicentro de lo que está ocurriendo en todas partes y forma parte de la trama de lo que ha ocurrido, está ocurriendo y van a intentar que siga ocurriendo en el futuro en Salvatierra, ¿no? La dictadura de lo urbano sobre lo rural, quieren el campo limpio por una parte y sin gente para que en la foto del domingo aparezca todo bonito, inmaculado, sin darse cuenta de que eso solo puede tener un final, que es quemarse, y por tanto volver a empezar cada 50 o 60 años, y además para poder colocar aquí las cosas que no pueden colocar donde hay gente. Y han elegido Salvatierra, con ese mar vencido de alcornoques impresionante, el más bello y el más productivo y la mejor dehesa que tiene el planeta, puesto que las dehesas, iba a decir de España, pero de España es el planeta de efectos de dehesa, ¿no? Que no se le ocurre ni al que asó la manteca, realmente no. Entonces, eso lo hacen porque creen que los pocos que quedamos ya no tenemos capacidad de defender, salvo algún loco bohemio que anda suelto como yo, ganándose la enemistad de todo el mundo, de propio y de extraño, porque al final, como las cosas que digo no le gustan a casi nadie relacionado con el poder,
pues estas cosas pasan. Pero aquí afortunadamente hemos encontrado, o han encontrado ustedes, se han encontrado a sí mismos un pueblo que no se calla. Yo le preguntaba a Juan Pablo y a Isabel, digo, ¿y esto cómo fue la reacción de...? Es la tercera vez en la historia que ocurre. Es decir, a lo largo de la historia ha habido otras 2 veces que Salvatierra se ha levantado y se ha defendido contra intereses que no eran los suyos y contra imposiciones que no querían aceptar. Eso debe llenarles de orgullo y debe llenarles de satisfacción de verdad, porque hay muy pocos pueblos que puedan decir eso en nuestros días, y menos en nuestra región. Y sobre todo porque es una garantía, la principal, que vengamos gente como yo de fuera a apoyarlo, que estamos aquí desde el principio, y que vamos a estar aquí mañana si me necesitan, aquí estaré, físicamente si es necesario, como hoy, para defender lo suyo, para defender su dehesa y para impedir por todos los medios legales a nuestro alcance que pongan ese mamotreto de basuras que se producen en otros lados y que no se quieren comer aquellos que se benefician de esa producción. Ya está bien de que seamos un territorio de expolio y de sacrificio. Ya está bien. Pero eso es lo primero que tendría que haber un gobierno que lo hiciera. Por eso es importante la reacción que han tenido ustedes y es importante que haya plataformas como la de Salva tu Tierra, que además tiene capacidad de entenderse con la gente del entorno. A mí me ha emocionado particularmente, de verdad, lo que han hecho ustedes, pero también me ha emocionado la capacidad que han tenido de convencer a mucha gente de la comarca, del entorno que está con ustedes. Que realmente he visto que ha habido movilizaciones, no solo en Salvatierra, aquella maravillosa manifestación con esa fotografía tan impresionante con la plaza llena a rebosar. Manifestaciones en todos los pueblos, con más o menos gente, porque no en todos los pueblos todo el mundo va a tener el mismo nivel de conciencia de quien tiene que soportar la agresión, como son ustedes. Eso debe llenarles de orgullo y debe, sobre todo, llenarles de seguridad. Esta batalla ya la han ganado. La guerra continúa, pero han empezado ganando la primera batalla. Eso es lo más importante. ¿Se imaginan que la hubieran perdido? ¿Se imaginan que hubieran sido 4 y la bailadora los que hubieran estado en la plaza el día de la movilización, aunque hubiéramos venido muchos de fuera? El gobierno se habría sentido seguro para arrasarle. Ya tendrían patas arriba la dehesa. Ya tendrían patas arriba la zona en la que querían poner el macrovertedero y estarían las máquinas trabajando. Y ustedes con la cabeza agacha maldiciendo a unos y a otros y todos cabreados en esta región como nos pasa tantas veces, como me pasa a mí. Y a mucha gente de mi pueblo y del entorno de Naufrago cuando veo el río en las condiciones en que está, por la puñetera ambición de Iberdrola y del beneficio rápido y de la cultura del pelotazo, pero ¿por qué no invierten en industrias productivas que generen empleo y que creen actividad que sea medible y útil para la gente? Y la energía produzcanla en cada sitio que la necesiten. Déjennos en paz, que nosotros tenemos energía para tener 7 millones de personas viviendo en este territorio. 7 millones de personas. Y una renta per cápita que fuera la más alta del país. ¿Pero por qué tenemos que ser tan pobres y tan miserables por culpa de la extorsión y el expolio que nos someten como si fuéramos del tercer mundo, africanos, del Sáhara para abajo, para beneficio de los grandes proyectos empresariales que colocan las cosas allí donde no hay gente capaz de impedirlo? Ustedes son ya una leyenda en Extremadura, yo se lo quiero decir. Me gustaría a mí tener a toda esta gente en cada momento en la lucha que llevamos haciendo mucho tiempo. Mira que mi pueblo se comporta bien y pelea bien, pero es mucho más pasivo, mucho más conformista, mucho menos inquieto a la hora de la verdad. Tiene uno muchas veces la sensación de soledad a la hora de pelear contra gigantes como Iberdrola, ¿no? Pero bueno, eso tampoco evita que sigamos en la pelea y que cada vez seamos más y que además tengamos capacidad. A mí es lo que más me satisface de tener interlocución, interrelación con gente como ustedes, con la plataforma Salva tu Tierra y con la gente de Salvatierra de los Barros. Les decía antes a Juan Pablo y a Isabel, también a los 2 compañeros que estaban con nosotros esta tarde, o 3, les decía lo importante que es que seamos capaces de organizarnos como sociedad civil. No para nada, no vamos a ir a las elecciones, que no se preocupen por eso. Las poltronas, los escaños y los ministerios y las consejerías.
pero vamos a tener una fuerza suficiente capaz de defendernos en todo el territorio. Porque el ejemplo de Salvatierra tiene que ser un ejemplo que funda. A mí me interesa mucho que esto que hoy estamos haciendo aquí y que lo que ustedes han protagonizado durante estos 6 meses lo conozca todo el mundo. Porque es el ejemplo vivo de que cuando se quiere se puede. Y de que cuando no se acepta una imposición no hay Dios, ni gobierno, ni política, ni políticos que puedan imponerla, por muchos intereses económicos que haya, que los hay. Que realmente el problema de los residuos tóxicos y peligrosos es que pagan a 4.000 euros la tonelada quien tiene que desprenderse de ellos. Y ahí está el negocio. 4.000 euros la tonelada, ¿por cuántas toneladas al año? 180.000 por un año, otro año, otro año y otro año y otro año. No hace falta que hicimos las cuentas. Multimillonario quien haga ese negocio, y a lo mejor si somos un poquito mal pensados, quien lo facilite desde la política o desde la administración. Esa es la clave de la historia. Yo tengo actividad empresarial, soy empresario de empresas forestales y de temas relacionados con el medio ambiente. Ayudo y asesoro a algunas empresas que vienen a hacer proyectos empresariales que yo creo que son ejemplares porque crean empleo, fijan población, sirven para retirar combustible del monte, por ejemplo, con la biomasa. Pero al estar en ese mercado, llegan muchas tentativas de inversión y ofertas de pagar bien si ayudas a sacar determinados proyectos adelante. Y un día, no hace mucho tiempo, antes de que ocurriera lo de Salvatierra, pero haría como 2 meses o 3, en Sevilla además, como el día que venía cuando constituyeron ustedes la plataforma, unos empresarios que estábamos hablando de biomasa térmica además, calefacción y agua caliente sanitaria, mediante la producción del bosque, me dijeron, oye, ¿y allí habría sitio para poner un centro de residuos tóxicos y peligrosos? Y dice, no, ¿por qué? ¿Cómo va a haber sitio si no tenemos producción de residuos tóxicos y peligrosos? Pero pongan donde los produzcan, ¿no? No, es que 4.000 euros la tonelada. El negocio no hay nada tan rentable como eso. Por sucio, por corrupto, por corruptor. El dinero corrompe las conciencias. Todo el mundo, afortunadamente, no se deja corromper. Ustedes son un ejemplo y yo les animo a seguir. Muchas gracias.